un domingo del mes de mayo del que la gente dice que es el mes de las flores y también que es el mes del Día de la Madre. Pero, por supuesto, el Día de la Madre son todos los días. Claro, los que quieren a su madre. Porque los que no la quieren, pues, igual les da. Sin embargo, lo que sí está claro es que todo el mundo celebra el Día de la Madre. Y yo recuerdo que en Maracaibo se solía celebrar el Día de la Madre y los hijos generalmente se iban a casa de la madre. Ese día, las madres de antes tenían muchos hijos e hijas. Y entonces cuando se reunían el Día de la Madre, una madre que tenía 5 o 6 hijos, como ocurría antes, se presentaban en la casa los hombres y las mujeres con sus nietos, con los nietos de la madre. Y cada uno tendría antes 3, 4. Y total que la reunión era más o menos grande, además de que asistían los hermanos de la madre y también el esposo de la madre. Aquello era una fiesta verdaderamente interesante por la cantidad de gente. Bueno, y entonces habían unos que le llevaban a la madre una plancha, otros le llevaban alguna atea, porque antes no habían lavadoras, una licuadora, y ese día todos querían rememorar la comida que hacía la madre y llevaban una olla gigantesca y llevaban el recodo de olla, como se le dice en Maracaibo a las jituallas, y las costillas, el rabo y esas cosas, y comenzaba pues. Entonces la señora, que era el día, que era la homenajeada, esa señora se tenía que poner a mañana, porque los tipos le enviaban el sábado, le llevaban todas las cosas, incluida la olla. Y la señora a las 5 de la mañana, la señora madre comenzaba a preparar la comida, teniendo en cuenta que había que quitarle todo el pellejito que tenía la costilla y pelar las verduras, sobre todo de una yuca que era una yuca fuerte, de hoja, de corteza dura, de piel dura. Y entonces la señora estaba más o menos como a las 12:30 del mediodía cortando todavía o preparando ya la cosita. Y le decía a uno de ellos: mamá, no le vais a echar fideo, no le vais a echar fideo. Y la otra le decía: es que a mí la papa no me gusta porque la papa engorda, mamá. Y la tipa estaba gordísima. En fin, aquello llegaba como hasta las 3:30 de la tarde, mientras los tipos ya a las 9 de la mañana, aprovechando que era el Día de la Madre, habían empezado a beber desde pecho cuadrado hasta regional fría. Ya como a las 4 estaban paliadísimos, incluido el papá. Y entonces empezaban a pelear entre ellos y le decía a uno: mira, vos no queréis a mamá como la quiero yo. La otra vez cuando ella te pidió a vos que se le echara a perder la nevera, vos no quisiste colaborar. Que yo le puse, yo le agarré el ventilador de techo. En fin, comenzaban las discusiones y no, es que vos a mamá nunca la habéis querido. No, que sí. Al final, borrachos los tipos se empezaron a caer a golpe. La pobre madre, que apenas se había quitado el delantal de la cocina, se metía a desapartado y ¡pum! ¡Cata! Ahí le metió su puñetazo y la señora caía al piso. Y cuando se quiso levantar, vino uno que le tiró una patada al otro hermano, le dio por la espalda. Y en total que la señora, con unas cuantas costillas rotas, la lleva para el hospital universitario. Y eso fue, así terminaban las fiestas del Día de la Madre antes. Ya no, ahora las cosas son diferentes, los regalos llegan, los trae Amazon o los lleva no sé quién, o las cosas esas que llevan los regalos a las casas. Pero ya está Ronald Rodríguez, que sí le celebró muy bien el Día de la Madre, quería mucho a su mamá, y sí le hacía una reunioncita muy bonita, y estaba prohibida la venta y la bebida de alcohol en ese tiempo. Ronald Rodríguez, amigo, ¿cómo está todo? ¿Qué se cuenta? Chico, y te faltaron los regalos, ¿Cuáles eran los regalos? Lavadoras, licuadoras, ollas de presión, planchas, nevera no tanto, pero todos productos muy útiles para que las madres
siguieran planchando, lavando ropa, cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, Mira, Ronald, Francisco, y a todos los que tú sabes que se conectan con. la gente de antes Ajá. planchaba en las mesas del comedor, pero después llegaron unos turcos y llevaron a Maracaibo las mesas de planchar. Y entonces uno de los hijos le llevó a la mamá una mesa de planchar y le dijo, ahí te tengo la mesa de planchar para que me planche la ropa a los muchachos el fin de semana. No, es que las madres son sufridas, Ronald, son sufridas. Por cierto, que el domingo Día de las Madres vamos a hacer un programa nosotros dos, pero dedicado efectivamente a nuestras madres. Pues. Mira, por aquí está Innova Kitchen Bueno, que tú tienes la suerte, que la tuya te ha durado bastante. Más de lo acostumbrado. Sí. Bueno, cuéntame, yo quería arrancar esta conversación hoy por la vía de la información, porque tú sabes que en estos tiempos se dice que la información es poder, tener información es poder, pero mucha gente tiene información y no la sabe utilizar. Otros carecen de información porque lo que se informan es lo que no deben informarse. Y otros desdeñan las cosas que se les van diciendo. Y efectivamente, en estos tiempos, nadie sabe efectivamente de qué se trata porque hay mucha noticia falsa. Y la información que obtienen hoy, mañana se olvida. Entonces son incapaces de concatenar el dato de hoy con el dato de mañana y el dato de ayer, que te pueden dar una visión completa del objeto de estudio, de investigación o de información. Es muy importante. Y además de eso, la otra cosa que hoy el liderazgo pareciera ser que actúa mucho más con la intuición que con el conocimiento, se deja llevar mucho por las emociones y mucho menos por las cosas técnicas, por las cosas políticas. Y eso le está pasando a los políticos venezolanos. Fíjate tú que yo leí una entrevista que le hicieron a Enrique Capriles, que tú sabes que no es que haya sido crítico de Capriles, pero he tenido mis divergencias con Capriles nunca ha sido santo de tu devoción, pero, nunca. Bueno, entre otras cosas, chicos, porque Capriles, cuando nosotros lo mandábamos a invitar, le pedíamos que invitarlo al programa de televisión que teníamos, Capriles olímpicamente no nos despreciaba, nos dejaba a un lado, y eso, tú sabes, va generando cierto malestar que efectivamente, si tú no quieres venir al programa, que era un programa donde nosotros hacíamos en Maracaibo, eso fue alejándonos un poco, pero de todas maneras yo con Capriles siempre tuve algunas divergencias, sobre todo con algunas cosas que él hacía y que a mí no me agradaban, pero eso había pasado con mucha gente. Pero en este caso, Capriles está siendo víctima de unos ataques terribles. Y yo, por cierto, le leí una entrevista hoy en El País de Madrid y siento que, bueno, que Capriles está en el camino correcto, como otros venezolanos, porque es que efectivamente no te dicen, mira, no deben ir a elecciones, pero resulta que ellos no proponen absolutamente nada, sino simplemente la abstención. Y eso a mí me preocupa porque ya yo he pasado mucho rato por la abstención y me he ganado incluso digamos, te digo yo, por no haber sido abstencionista, me he ganado reprimendas de algunos amigos, malos ojos de otros y de una buena parte también. Pero sigo pensando que lo correcto es que la política hay que seguir haciendo, pero yo creo que en Venezuela hay algo muy extraño, es que hacer política como que es muy difícil. Sí, bastante. Mira, Francisco, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa no. Yo he venido sosteniendo desde hace bastante tiempo que para centrar un punto focal, el tema de las primarias. Cuando se convocan para la elección primaria, donde unos dicen que sí y otros dicen que no, van a participar, yo sentí de inmediato que la campaña de las primarias fue un proceso en el cual María Corina quiso ganar para convertirse en la líder de la oposición, cosa que logró mayoritariamente. Pero paralelamente a esa campaña Vota por mí, se desató una campaña, entre comillas, anónima, destinada a socavar en las bases
a minar la credibilidad, la confianza de todos los demás. Es decir, era una campaña destinada a demoler todo lo que existía en Venezuela como oposición y quedar ella sola como líder indiscutible, con un cheque en mano, un cheque en blanco de parte de la oposición. Después viene la elección del 28 de julio, donde Edmundo González, outsider por las razones todos conocidos, obtiene el voto mayoritario y aplastante de la oposición venezolana, inclusive de muchos votos de lo que se llama el oficialismo, y María Corina asume, no sé si correctamente, pero ella asume que el voto fue para ella, y que ese resultado la encumbraba a ella en líder y le daba el derecho de desnostar, de minimizar, de anular todo lo que se esgrimiera como oposición en Venezuela distinto a ella. En más conversaciones con Ender Arena, que sostiene eso. Y yo le digo, no, Ender, es verdad el voto mayoritario, pero tú no puedes desconocer realidades locales que existen. María Corina sacó todos los votos del mundo de las primarias y sacó todos los votos del mundo el 28 de julio en el Zulia, pero aquí hay una realidad llamada Manuel Rosales y un nuevo tiempo que tú no la puedes desconocer. En el estado Nueva Esparta están los Morel, padre e hijo, está Alfredo Díaz, y esa es una realidad que está allí. En el estado Miranda está Enrique Capriles, no tengo datos exactos en este momento, pero bueno, son realidades que están allí y ella no entendió que debe ir esas realidades y debe construir fórmulas y de cambio y de salida en función de esas realidades locales y nacionales. Ella puede tener la intención, el ánimo, el favoritismo de la mayoría del país, es verdad, pero aquí en el Zulia no tiene una organización electoral propia que sea capaz de consolidar esa intención de voto, y así podemos ir buena parte de la geografía nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que María Corina hace o cree que está haciendo política de espalda a todos estos, ella sola, de espalda a todos estos liderazgos locales, disminuidos, golpeados, maltratados, pero que están allí, no conversa, no habla con los demás. Cuando ella fue a presentar los candidatos a la señora Corina Yori, que fue la primera, ella se presentó en la plataforma unitaria democrática, este es el candidato, el que yo les vengo a proponer. Ahí no tuvo nadie derecho a opinar para decir si me parece, no me parece, no, simplemente esta es mi candidata y todos tienen que aceptarla. Y esa campaña, Francisco, por el liderazgo está más vigente hoy día. ¿Por qué? Porque cuando Maduro convoca, o el Consejo Nacional Electoral convoca las elecciones para el 25 de mayo, María Corina inmediatamente, sin consultarlo con nadie, salió ella a decir no. ¿Por qué ese voto no? Que ella lo sustenta y lo argumenta, diciendo que el respeto de la voluntad popular del 28 de julio, pero en realidad ella lo que está diciendo es no, porque ella no quiere que un Manuel Rosales sea reelecto en el estado Zulia, ella no quiere que Capriles sea electo en el estado Miranda, para la Asamblea Nacional, ella no quiere que Requesén sea electo gobernador del estado Miranda, porque si todos esos escenarios que son probables se dan, son personas que van a haber validado por el voto popular un liderazgo local, un liderazgo regional que entra a discutirle el liderazgo único e indivisible que ella cree que tiene por mandato popular. Entonces, la campaña de cara al 25 de julio, desde el 25 de mayo, con todo y que, según ella, las cosas se están acelerando, el mundo, creo que dijo el mundo en estos días, voy a regresar a Venezuela, esos son flores y fuegos de artificio, porque la campaña de ella, de cara al 25 de mayo,
más allá de la abstención, lo que he ido es no elegir a Rosales, no elegir a Capriles, no elegir a Requesén y otros más que puedan aparecer en el planchón electoral. Es decir, ella no quiere que sean electos porque entran a disputarle el liderazgo que ella tiene. Un liderazgo que, como tú bien sabes, en Venezuela, si no generas logros, si no generas objetivos, si no inspiras confianza y esperanza, empieza a perderse el ánimo, el entusiasmo y el favoritismo. Aquí se molestan conmigo cuando yo les digo que quitándole la votación y las primarias y tal, pero se molestan conmigo cuando dicen que cuando yo les digo que en su momento, Manuel Rosales, incluso cuando aspiró a la presidencia de la República y nos devolvió aquella cifra numérica de 4,5 millones contra los 5 y pico de Chávez. Después, María Corina está ahorita en lugares donde ya estuvieron Manuel Rosales, donde estuvo Enrique Capriles, donde estuvo Leopoldo López y donde estuvo Juan Guaidó. Es decir, que tenían todo el respaldo popular, pero como no generaron logros, como no generaron beneficios, como no lograron el cambio, pasaron a un segundo lugar y otro vino a ocupar el lugar de ellos. Y entonces yo creo que ese es el drama que estamos viviendo los venezolanos, acompañado con que yo tengo rato diciendo que el grave problema de los venezolanos no es el régimen, porque ya se sabe quién es el régimen y qué se puede esperar de ellos. El grave problema de los venezolanos es la oposición, que no termina de unificarse, que no termina de juntarse en una misma barca y empezar a remar todos, sin trampas, sin traiciones, sin desconfianza, a remar todos hacia un norte único que nos permita cambiar el régimen que tenemos en Venezuela. Ahora bien, fíjate tú que en estos días oí hablar, casi siempre oigo hablar a personas que de un tiempo a esta parte se han convertido, digamos, en los generadores de políticas y de opiniones, muchas de ellas conjeturas, y los medios que los convocan o que los llaman a opinar asumen que la realidad venezolana es precisamente esa, y todo aquel que tenga una visión crítica acerca de lo que está ocurriendo es execrado, no es tomado en cuenta o simplemente es acusado de traidor. En estos días oí a un joven que se ha hecho muy popular en las redes y en algunos medios decir, fíjate tú, me pareció una cosa tan absurda, dijo cosas como esta, que lo que está ocurriendo en Venezuela es que Capriles, Rosales y todo aquel que quiera participar en las elecciones de mayo, lo que es que se integre al PSV como un ala ya ahora son del PSV, eso lo dijo, yo no voy a ocultar nombres porque no es mi estilo. Ese no es el que llaman kilómetro, no, ese no es el que llaman kilómetro, ese más bien es más que un kilómetro, porque ese se llama Antonio de la Cruz, que Antonio de la Cruz, que yo entiendo que él creo que es vive en Washington y tiene, digamos, mucha información seguramente. Sí. Y dijo en un programa de acá de Miami, en la radio, dijo, no, es que esos tipos no son ya, ellos son del PSV. Entonces yo dije, pero ¿por qué tiene que decir esas cosas cuando él debe saber que eso no es cierto? Y si es cierto, imagínate tú en la situación en la que estamos nosotros ahora. Ya no se trata de que son alacranes, todo aquel que tenga una posición disidente es un alacrán. Esa es también la misma Carla Angola y un tipo de apellido Acosta, que no recuerdo si es el mismo señor Acosta, que él muy amigo del ciudadano. Debe ser el que Carlos Acosta, que tiene un programa en EWTN. Mira, lo que está ocurriendo es que no se está viendo la realidad. La realidad es distinta como uno la imagina. Y si uno hace la política en función de la realidad que uno se construye, obviamente que no está haciendo las cosas bien. No es posible, según dicen todos los tipos, la oposición no tiene capacidad para administrar la violencia, y al no tenerla, tiene o desaparece definitivamente o simplemente busca salidas. La salida no puede ser otra en Venezuela
que la de entender que te tienes que buscar una transición pactada. La transición pactada pasa porque tú establezcas políticas para acercarte a sectores que en este momento no están contigo, pero que tienes que darles posibilidad. Ahora, si tú de una vez, de entrada, excluyes a un sector que ha estado contigo siempre, entonces, ¿qué puede más alguien llegar a hacer acuerdos contigo? Luego, mira, los errores en política se pagan. María Corina corre riesgo, después de haber ganado como ganó las primarias y como ganó el Mundo González la elección presidencial, corre riesgo por una mala política, de que sectores que ella aplastó en la primaria revivan. ¿Y es por qué? Porque en fin de cuentas, en vez de ser el líder de ellos, ya prefirió enfrentarlos. ¿Qué pasa en Venezuela si, por ejemplo, de las 4 o 6 gobernaciones que tiene la oposición llega a tener 10 o 12 y gana unas cuantas alcaldías? No es lo mismo tener 10 o 12 alcaldías que tener o no tener nada. Y la otra cosa es la siguiente, que el gobierno va a tener obligatoriamente que en algunos casos que hacer como Jalisco, volver a arrebatar, pero arrebata esta vez y no va a poder seguir arrebatando, porque la gente no está con ellos. Es que yo estuve revisando las cifras y no es verdad que el gobierno no ganó en ninguna parte. Y simplemente con que María Corina hubiera dicho, vamos a derrotar nuevamente a Maduro, la gente, una buena parte, en caso, hubiera salido a votar. Eso no se hizo. Y estaría el país todo activado. Ahorita estamos todos frustrados, rumiando esa frustración a través del WhatsApp sentados en nuestras casas. Todo esto comenzó a pasar, yo dije, mira, Edmundo González ganó las elecciones, pero la partida la está ganando Maduro. Y Maduro sabía que venían las elecciones de gobernadores y alcaldes e hizo todo lo posible para que la oposición hiciera lo que está haciendo. Es decir, la vez que no pudieron dividirnos, los derrotaron. Pero entonces dijo, no, vamos a hacer, estos no van a ir a elecciones, y efectivamente no van. Los tipos no van, pero yo digo, ¿cómo queda un liderazgo que ayer por la mañana los aplastó y ahora se les levanta? Se les levanta porque es posible, incluso yo no descarto que en Venezuela esa oposición que va a participar en las elecciones le vuelva a ganar a Maduro. Le vuelve a ganar a Maduro, no todas las gobernaciones probablemente, pero sí una buena parte de ellas. Y ¿cómo haces tú después para liderar a una cantidad de alcaldes, una cantidad de gobernadores? Por eso es que les interesa que sean derrotados, porque la única manera de mantener un liderazgo es que los derroten. Y entonces tú ves justamente cosas como el día de las elecciones. María Corina no tenía asesores políticos, porque ella vive, seguramente tiene unos asesores que deben estar escondidos con ella, pero resulta que ese día, conociendo los resultados electorales que ya se sabían en las mesas, por lo menos yo lo sabía a las 5 o 6 de la tarde, estando aquí muy lejos, se sabía que la oposición iba a tener un resultado muy favorable, pero no dijeron nada. Y Maduro, cuando se dieron cuenta, ya habían trajinado, por eso pusieron a Moroso en el CNE, porque esa era una opción, la que se tiraron fue una opción, pero no tenían respuesta para eso, porque se estaban contando los pollos antes de nacer, los diputados, los tipos, los funcionarios, y se dejaron pasar toda la cuestión. Y de cara, Francisco, y del cara al 10 de enero también, ellos montaron una operación para el 10 de enero, que dicho coloquialmente, ellos trataron de reeditar. Juan Pablo Guanipa lo explicó muy bien. Lo que pasa es que como aquí la gente habla y lo que hacemos es caerle a piña, sobre todo cuando dicen lo que no queremos oír, Juan Pablo Guanipa lo explicó muy bien. Él dijo, tratamos de que la gente saliera a la calle, o sea, reeditar un 11 de abril para producir un punto de quiebre, y la gente no salió. Entonces de una vez salieron los analistas políticos de este país a decir, Juan Pablo Guanipa está culpando a la gente. No. Juan Pablo Guanipa lo que dijo fue, montamos un escenario que no se nos dio. ¿Por qué no se dio? Porque el gobierno, que también juega, estuvo desde un mes antes amedrentando, inyectándole a la sociedad miedo para que la gente no saliera a la calle. Entonces, el plan A fracasó. El plan A fracasó. Después vino las cosas esas de las comiquitas, que si la moto, que si me agarraron, que si no me agarraron, que si la carterita azul y que tal, que no había un plan B y no había un plan C. Ellos se montan un escenario y un plan
Y si se les cae, ya no hay más nada Mira, que hacer, hay que inventarse otro. Después del 10 de enero, aquí no hay un segundo plan que nos lleve al cambio del régimen. María Corina apareció hace 2 semanas y dijo, el desenlace se está acelerando. Mira, tú y yo sabemos, por ejemplo, esto es un ejemplo coloquial que voy a poner. Tú sabes que un golpe de Estado no se anuncia, el golpe de Estado no se dice, el golpe de Estado ocurre. Pero cuando el golpe de Estado ocurre, hay un clima de tensión, de presión, de disconformidad, de desazón en la sociedad. El golpe de Estado se produce, tú dices, bueno, claro, porque responde a esta situación. Entonces, María Corina dice, el desenlace se está acelerando. Edmundo dice, voy a regresar a Venezuela, pero los que estamos aquí, y seguramente tú también allá que le llevas el pulso muy bien a la realidad nacional a pesar de la distancia, nosotros no sentimos absolutamente que ese clima existe. Nosotros no vemos al gobierno preocupado. Nosotros no vemos al gobierno alarmado, arrinconado, nada. Aquí seguimos igualito que antes del 28 de julio. Tan es así que yo le vivo mamando gallo a un amigo mío porque dice que el gobierno no va a aguantar la presión de los trabajadores. Tan es así que acaba de pasar el primero de mayo y la presión de los trabajadores por el salario mínimo, por el salario, lo que terminó siendo es que olímpicamente el régimen pasó de largo el salario, ajustó unos bonos, unas dádivas que no impactan en las prestaciones sociales, que no impactan nada, y como digo yo en mi columna de hoy, el otro gran desaparecido de entre muchos que hay del presidente obrero es el salario de Venezuela, es decir, no acompaña los hechos del régimen, el ánimo del régimen no acompaña esas afirmaciones de María Corina, como en el pasado también se han estado rinconados, hayan que hacerlo, los tenemos arrodillados, nunca ha ocurrido eso. Y yo no creo que ahorita se esté acelerando absolutamente nada en función de un desenlace que bueno, produzca el mira, cambio. cogimos el camino de las cosas venezolanas y ya es tiempo de que la dejemos porque se nos está acabando esta emisión. Pero mira, ¿Cómo celebraste los 100 días de yo, Trump? chico, preocupado por Elon Musk, porque sí, yo Sí, preocupado, está no desaparecido, ¿no? tanto porque esté desaparecido, sino porque, chico, no puede ser que la gente le haya pagado con él. En el sentido siguiente, Tesla, por ejemplo, ha perdido el 71% de los beneficios esperados, ¿no? Y eso es preocupante también. Y además de eso, bueno, yo estoy preocupado también porque yo no sé por qué el motivo tenía que aparecer como ese muchachito ayer en el Salón Oval, que el Salón Oval, donde tantas grandes cosas se hicieron, incluido aquello de convertirlo en un salón oral. Y además de eso, con el muchachito en los hombres con unas gorras que le quedan horrendas. Y además, chico, Ese es Elon Elon Musk, no, ese es Musk, y Elon Musk. entonces resulta que el hombre se fue, se va a ir, y Trump le dijo que no se fuera. Yo creo que no debería de irse, porque además, chicos, sacaron un modelo del Tesla, que es una cosa horrenda, fea, parece un murciélago, una cosa así, que a mí me da miedo cuando veo ese carro en la calle, porque no sé si es un cambio, si es una guerra, algo así. Pero bueno, mira, lo que me parece bien es que posiblemente se negocie con China. Ya eso está más o menos conversado. Me parece bien que después de haber querido agarrar la guerra en 24 horas, pues se han arreglado con Ucrania, repartiéndose una buena parte de la tierra. En fin, Un acuerdo con el que está de acuerdo claro. Zelensky, porque Bueno, beneficia está a bien. ambas partes, como Ese deben ser todos los acuerdos. positivo en los 100 días. Claro, si me vas a decir que con la cuestión de hasta ahora no sé que ningún presidente haya estado detrás del presidente de acá besándole el trasero. No, Ni, no con nada. ninguno de los 150 ha No ido allá a besarle han el llegado CULO. todavía, tal vez lleguen. Pero, y lo otro sí que me llamó la atención es que descubrí que los demócratas y Biden siguen mandando. ¿Por qué?
porque el presidente Trump, cuando hace su reunión con los de los 100 días, dice que la culpa de que el decrecimiento de la economía se haya dado es culpa de Joe Biden. Y a lo mejor es verdad, chicos, porque este Biden es un tipo malo, el Biden este. Sí, Entonces, sí, sí, sí. yo veo las cosas buenas, muy positivas. No, yo en estos 150, en estos 100 días, primeros 100 días de Donald Trump, hice un gran Ajá. descubrimiento porque yo había menospreciado el nivel intelectual, la capacidad negociadora, de preparación y todo el potencial de Marco Rubio. Porque es que resulta que Marco Rubio para mí era un senador del estado de la Florida que aspiró a ser candidato del Partido Republicano y le pasaron Claro. por encima como 2 veces. Ahora Trump se lo llevó en una jugada maestra, le tumbó toda la base de apoyo, le quitó todo lo que era de él, se lo quitó para convertirlo en un segundo a bordo, perdón, un segundo, no, un tercero a bordo como secretario de Estado, pero yo creía que a Marco Rubio le faltaban las luces para estar Fíjate en tú ese que, cargo. Ahora he descubierto fíjate que tú no, que que resulta que tiene un potencial oculto, porque fíjate que con la renuncia del señor este que se fue y que según que lo mandaron de ascenso para la ONU, por cierto, organismo que Trump ha pateado cada vez que le ha dado la gana, o sea, ese es el nivel del ascenso, le dio el cargo de asesor de seguridad nacional también a Marco Rubio. Entonces Marco Rubio ahora es una suerte del nuevo Henry Kissinger de la administración republicana, ¿no? Porque esos dos cargos los llegó a ocupar Henry Kissinger, que no tengo que explicarle a mucha gente quién fue, quién era y lo que supuso para la política exterior y para la institucionalidad democrática claro, de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Pero bueno, Marco Rubio como que pinta en para estos eso, días oí viejo. en la radio que un tipo dijo, yo tengo miedo que vayan a votar al cocinero de la Casa Blanca. Ujú. Bueno, tú sabes que ya no hace falta porque Donald No, Trump no, lo único que come son pero hamburguesas McDonald's. era que tenía miedo que votaran al cocinero de la Casa Blanca porque a lo mejor le daban el cargo también a Rubio. Pero bueno, dejemos a Rubio tranquilo, que ese va a ser, puede ser un candidato, aunque hay hay ya 4 candidatos, de los cuales quedan solamente 2. Ricky Scott está en problemas porque no ha podido levantar cabeza. Y el gobernador de la Florida anda metido en una discusión que pareciera ser que no va a terminar bien porque hay unos dineros de los Marquette que fueron a una fundación que dirige a la esposa del gobernador. En fin, que la cosa no está clara. Será que solo Y queda. además, además se agenció de gratis un enemigo formidable en el estado de la Florida, que es la Ahora corporación tiene, Disney, por ejemplo, solamente quedan que no moja, sino que uno empapa. Vence, el vicepresidente, y Marco Rubio. Habría que esperar a ver qué ocurre. Pero quería preguntarte lo siguiente, ya estamos terminando. ¿Cómo estuvo la cosa del risotto que me gustó tanto? Eso sí me agradó. Mira, pues me pareció interesantísimo la cuestión del risotto y el chorifet que viene. Cuéntame algo de eso porque ya estamos terminando y es bueno terminar estos programas en el tiempo. Bueno, te lo digo rápidamente, dentro de la Cámara de Comercio, de las mesas de trabajo, hay una que tiene que ver con lo de los restaurantes. La mesa que se encarga de la restauración dentro de la Cámara de Comercio la está coordinando en estos momentos Aurelio Picariello. Él es el genio pastelero de Dochísimo. Y entonces yo estuve conversando con él el domingo pasado y me dice que lo que están tratando es de crear motivos suficientes para mantener en actividad creativa a los restaurantes de la localidad. Ya antes había habido un antecedente con el ramen, esa particular comida asiática que a mucha gente le gusta, y yo de solamente verlo ya salgo corriendo, pero eso es problema mío, no de los demás. Hicieron lo del ramen, ahora estaban con lo del risotto, que por cierto, me confundí, creí que ya había terminado el fin de semana pasado y no, continúa hasta el próximo 15 de mayo. Me imagino que para hacerlo coincidir también con el Día de la Madre. Bueno, les ha ido muy bien porque tú sabes que al maracucho
le gusta mucho el arroz, los arroces leche, en todas sus maracucha, maracucha. presentaciones. Mira, le gusta ¿Ah? mucho el arroz con leche, pero dejemos un poquito que te quiero contar lo siguiente. Leí la Bueno, lo que te quería decir era rapidito, es que esa actividad se va a seguir multiplicando y van a escoger nueva, nueva oferta gastronómica para centrar la atención en un periodo determinado de tiempo para mover a todo el sector de la restauración en el estado Zulia. Me habló inclusive de las muy denostadas, pero muy disfrutadas me frituras encantan las maracuchas. frituras maracuchas. Pero mira lo siguiente, tú tenía de leer Ajá. una novela ambientada, o sea, que tenía ¿Cuál? como nombre Nerón. Oye, pero cuando llegué a la última Ah, página, claro. 600 páginas más o menos, la que tenía en mi iPad, chico, descubro que nada de Nerón, lo que hay es puro Agripina, y el tipo, el escritor, que se me acaba de olvidar el nombre del escritor, chico, habla de Agripina como, Sí, tiene un nombre raro, tiene un nombre pero raro el escritor. como una mujer bella. Yo siempre tuve la impresión de que Agripina se parecía mucho a Carmen Fernández o a Iris Varela, y resulta que el tipo dice que era una belleza, la belleza romana y tal. Yo incluso estoy tratando de conseguir un buen retrato de Agripina, porque la novela es Agripina, todo es Agripina, y chico, el hombre me dejó mal. De todas maneras, yo sé que tú aún no las has empezado a leer, pero cuando la leas te va a... No, 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 no. Sí, mira, No, yo ahorita estoy imbricado en una novela a la que la había dejado de lado, pero se me ocurrió agarrarla en uno de esos tiempos que tú sabes que uno está en una cola y tal, y la tenía a mano y empecé a leer, que es la nueva novela de Milton Quero que se llama Sultana del Ávila, donde él más o menos cuenta la historia de una patota de estudiantes de arte, de teatro y danza y tal, y qué sé yo, en la Caracas de los 60, de los 70 y de los 80. Y cónchale, entonces yo que lamentablemente por situación laboral no viví a plenitud la vida universitaria, estoy muy divertido viendo todas las cosas que hacían estos muchachos en la era de los 70 y de los 80 en la Caracas aquella que era la sucursal del cielo, ¿no? Entonces estoy imbricado en esa novela que es muy rápida y se lee muy rápida y muy voy a tratar fácil. de leerla entonces. Voy a tratar de leerla, porque ya con Sí, esa claro, claro. información me interesa también. Bueno, Ronald, yo creo que si no tenemos otro punto que tratar, nos vamos y nos vemos el próximo domingo. Te voy a dejar un nombre, Mateo Supi, ¿Tú cardenal. crees? Puede ser que antes, puede ser que antes del viernes de esta semana que comienza, hoy o que comienza mañana, ya tengamos, por cierto, no tengamos un sucesor de Francisco. No se está eligiendo a un sucesor de Francisco. Se va a elegir un nuevo sucesor de San Pedro. El Papa es el sucesor de San Claro. Pedro, o lo que es lo mismo, es San Pedro, Mira, en la tierra. pero Y que tal, entonces no se va a elegir a un sucesor de Francisco, sino al sucesor bueno, de San Pedro. se me quedaron dos cosas que quería conversar contigo. Una, que el príncipe Enrique anda buscando acercarse a la familia real. Y, y además de eso, chicos, que me contaron, bueno, me contaron de buena fuente, lo leí por ahí, que Jennifer López y que vuelve con Ale Rodríguez. Entonces, para que le avises a la gente de Piamonte que en caso de que se vuelvan a juntar ese par de muchachos, que hagan la reunión de rigor allá en... Mira, por cierto, ahora que dice eso, una gran noticia que conocimos esta semana, que vuelve, me emociona inclusive el decirlo, vuelve a los escenarios Oye, Rafael. buenísimo, buenísimo, sí, verdad, buenísimo. Buenísimo que eso lo leí en tu columna, está muy bueno, verdad que vamos a estar pendientes de Rafael. Y bueno, Ronald, dejamos estas cosas por ahora. ¿Alguien Votar, el que me está preguntando, siempre hay que siempre? votar. Y si se roban el voto, bueno, hay que tener planes para enfrentar el robo de los votos. Mira, en el Centro de Estudiantes de Derecho, cada vez que se hacían las elecciones, para evitar que ganara Copey, siempre había
siempre había la izquierda y la otra, y la que no era izquierda y tal, siempre terminaban robándose las urnas, hasta que los copellanos decidieron no dejarse robar las urnas más. Entonces se tomaban alternativas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Si tú conoces al ladrón, prepárate para enfrentar a ese ladrón. María Corina lo hizo el 28 de julio, María Corina lo hizo el 28 de julio y están los resultados. Ella tiene las actas, los demás no tienen las actas. Es decir, no tengas temor a que te roben el voto. Prepárate para que no te roben el Y voto. búscame una buena contraseña. Perfecto. De más de 12 dígitos. Perfecto, amigo. Dejo a Ronald Rodríguez de 12 caracteres, perdón, es la correcto. Dejo a Ronald Rodríguez. Yo no le voy a responder aquí al amigo que me pregunta si Manuel Rosales le roban las elecciones. Esa será cuestión. Vamos a ver si se la roban. Si se la roban, pues tendrá que quedarse con ella quien se la robe. Bueno, amigo, un placer haber conversado con Ronald Rodríguez. Nos vemos el próximo domingo y todo esto es en días al día domingo, que es el Día de la Madre, donde Ronald Rodríguez nos va a contar varias historias de ese Día de la Madre. Amigos, fue un placer. Yo me retiro también y ya nos veremos.